Buenos días, familia. Miren, gracias, Johan, por la recomendación de anotar. Yo creo que es importante que también que anotemos los nombres de la gente, ¿verdad? Por las que se pide oración. Y cuando vayamos a estudiar, en cualquier situación que estemos, si es el domingo, en una charla, un papel y un lápiz, no tenemos que escribir toda la clase, pero algunas veces se presenta una palabrita, una idea, un pensamiento que son importantes, que anotemos y que guardemos. Entonces, miren, hoy estamos en el capítulo 26 de Éxodo. Yo me imagino que muchos han tratado de leer la Biblia en un año. Si han tratado de leer la Biblia en un año, ¿no? Sí. Normalmente uno trata, ¿no? Empieza enero 1 con Génesis 1. Pero cuando llegamos a enero 5, ya vamos por Génesis 3. Cuando vamos en enero 10, ya nos quedamos en Génesis 3 y medio. Y así vamos. Y una de las partes más difíciles, que ahí sí es verdad donde se tranca, es aquí, en Éxodo, en los detalles. Hay muchos detalles en este bloque de lectura de Éxodo sobre el tabernáculo, sobre la construcción, el material, la medida. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer hoy es hacer más o menos un panorama un poquito más amplio de la importancia entonces del tabernáculo, que le podemos llamar el templo también. En este tiempo era el templo, aunque el templo ya de Salomón es el primero, ¿verdad? Que por la magnitud que tenía, que se le llama más comúnmente templo, pero este también es el templo, porque entonces lo que vamos a ver es que este tabernáculo nos habla de Dios, su grandeza, la santidad, nos lleva inclusive al Edén, nos presenta imágenes de la creación, de relación, que es lo más importante, ¿no? Él nos está hablando es de la relación. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés que construya este templo movible, ¿verdad? Una carpa, era como una carpa grande. Lo que está pasando es que Dios está bajando a vivir entre la gente y la presencia de Él está ahí al alcance. Eh, Dios, Dios acuérdese que saca a Egipto para que vengan a adorarlo a Él en el desierto, ¿verdad? Y para estar en la presencia de ellos. Entonces él le dice a Moisés, mira, tú vas a hacer este tabernáculo en el medio del campamento, porque ahí es donde vamos entonces a estar. Entonces, en realidad, eh, esto es como un Edén movible. Acuérdense que cuando Dios hace el Edén y después hace el jardín en el Edén, ¿verdad? Está su presencia, él viene, él baja y habla con el hombre tranquilamente. Entonces, el resto de la historia de la Biblia que nos lleva a Jesús, en realidad, ¿verdad? Toda la Biblia nos lleva es a Jesús. Es la historia de restauración de ese momento, de volver a tener esa comunión perfecta, íntima, estrecha, cercana con Dios. Entonces, él hace este paso aquí, construyendo, mandándole a Moisés a que construya el templo. Desde el capítulo 24, nosotros empezamos a leer entonces los planos. ¿Ok? Pero mira lo que dice el 24:15. Ya sé que estamos allá en el 26, pero mira lo que dice aquí porque esta parte es muy interesante. En el 24:15 dice, en cuanto Moisés subió
una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. ¿Okay? Entonces ahí está el 18, Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. ¿Con quién estaba él? Él está en la presencia de Dios. Lo que hizo Moisés fue que subió a la misma presencia de Dios. Acuérdense que cuando él baja, entonces baja brillando de la gloria que tenía. Adelantando al último capítulo, el capítulo 40, entonces ya cuando está el templo ya construido, dice 40:34. En ese instante, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario, el lugar santísimo. Parece que este santuario es un lugar especial, es único, es reservado para Dios, es la presencia de Dios. Entonces ya la nube y la gloria ya no están solamente allá en el monte Sinaí, sino que ahora está aquí en esta tienda de reunión. Hasta el punto que en el versículo 35, miren lo que dice, Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. ¿Ve? Entonces, esa es la importancia del tabernáculo. No era, a pesar de que había materiales muy bonitos y como estuvimos hablando el viernes, Mario nos hablaba del oro, tanto oro que había y tanto costo, ¿verdad? Tantos detalles. Era Dios, era Dios. Lo importante, por supuesto, era el mismo Dios. Pero entonces también pasa otra cosa. En el monte Sinaí bajaba Dios, ¿verdad? Por decirlo, y se manifestaba en el humo, en los relámpagos, en el temblor, ¿verdad? Inclusive en las trompetas cuando estaba invitando al pueblo a que subiera. Pero ahora, este tabernáculo era movible. Entonces Dios no se quedaba ahí estacionario, sino que cuando se levantaba la nube y caminaba, ellos tenían que ir también, porque es allá donde está la presencia de Él. Entonces ahora el sitio de la presencia de Dios se mueve entre la gente. Dice el 36, todavía estamos aquí en el 40, siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Acuérdense que así se manifestó también en el monte Sinaí. Entonces, este tabernáculo es sumamente importante y tiene mucho significado y muchas cosas que vamos a seguir estudiando en estos días. Pero lo que quiero es que vean algunas cositas importantes. Desde el capítulo 25 hasta el 31, Dios habla con Moisés 7 veces. ¿Se acuerdan que ese fue el mismo número de veces que Moisés subió y bajó del monte Sinaí? Entonces, esas no son coincidencias. Acuérdense que el número 7 tiene que ver con lo que es completo, refleja la perfección divina, ¿verdad? Entonces, esto también son encuentros, relación, instrucción completa que le está dando Dios a Moisés. Y acuérdense también que la tierra, todo lo que vemos, ¿verdad? Fue creado en 7 días, una creación ordenada, perfecta, en donde se nos habla ya en los primeros capítulos de Génesis, volviendo otra vez a esa relación íntima con Dios. ¿Okay? Capítulo 25, versículos del 3 al 7. Aquí tenemos los materiales,
¿verdad? Desde oro, que es lo más precioso quizás también, pero también había pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, madera, aceite, ese era el material con los que ellos iban a edificar. Pero en el versículo 8 está la razón entonces del tabernáculo. Estamos en el 25:8. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Esa ahí es la clave importante. El santuario, entonces, es ese lugar del que leyó Johanna ahorita, dividido entre el lugar santo y el santísimo, ¿verdad? El lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios, es donde está el arca. No vamos a hablar mucho del arca tampoco, pero era el sitio del encuentro entre lo humano y lo divino, entre lo santo y el pecado inclusive. Entonces, eh, cuando Dios hace este sitio especial, hay una sola persona que puede entrar ahí y todos estos materiales el mismo templo y los sacrificios y los ritos tenían el propósito de lidiar con el pecado para que el hombre pudiera acercarse a lo santo. Entonces, por supuesto, ya nosotros en esta época ya sabemos que Jesús es el que penetra, ¿verdad? A través del velo y él entra allá en la misma presencia de Dios como precursor. El precursor es el primero. Y después vamos nosotros ahí atrás. Entonces, esto lo que está haciendo aquí es que va preparando al hombre, a la mujer, a la gente, a encontrarse con Dios a través de un mediador. Pero entonces esto es un sitio súper especial de santidad y de salvación. Inclusive fíjense el arca. El arca decía Mario también, es la misma palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El arca de aquí o el arca de Noé. Resulta que el arca de Noé, bueno, Mario decía, es una caja, esto es una caja. El arca de Noé es más caja que barco. Eso era solamente así, un rectángulo prácticamente. Pero entonces tiene similitudes también en la narración. Por ejemplo, dice del arca de Noé, tú la vas a calafatear, ¿verdad? Con brea por dentro y por fuera. Este arca que tenemos entonces aquí nosotros no usa palabra calafatear, pero usa cubrir de oro por dentro y por fuera también. Tiene dimensiones específicas, tiene la misma forma. Entonces hay vocabularios que asemejan historias que ellos conocían de salvación y de encuentro con Dios, que ahora se representan aquí en este tabernáculo. Moisés, cuando él sube el monte Sinaí, entonces es como que él está subiendo al cielo, él está en el cielo porque Dios está ahí. Entonces hay una serie de combinación entre el cielo y la tierra. Moisés como hombre, por supuesto Dios y su presencia, ¿verdad? Lo mismo que pasaba en Edén, eso es bien importante. Y con esto, cuando entonces el tabernáculo se mueve, ya no está en un solo sitio, sino que es como que está y no está, porque anda por ahí moviéndose entre la creación, ¿verdad? Hoy en día, para nosotros somos el templo. Y ahora es menos visible, por decir, ¿verdad? Es la iglesia, es el pueblo, pero la gente de afuera no sabe quiénes somos nosotros, dice Primera de Juan 3:1, por ejemplo. Sin embargo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y eso es un lugar santo.
igual que Edén, igual que que el tabernáculo, igual que el templo. Y eso somos nosotros. Eso somos nosotros que somos entonces ese templo. Dios quiere, por supuesto, tener esa relación cercana e íntima con el hombre, pero entonces está el pecado que estorba. El pecado fue lo que hizo que Dios nos expulsara del Edén. Y lo que entonces está tratando de hacer es eh, invitarnos a estar con Él otra vez, ¿verdad? Eso lo hacían entonces ellos en esta época a través de estas ordenanzas que Dios le mandó. Se tenían que lavar las ropas, eran los sacerdotes los que hacían los sacrificios, tenían que hacer el sacrificio y después se venían a presentar entonces en la presencia de Dios. Eh, Cada vez más poquitos. Llegaba un momento en donde estaban los sacerdotes, pero entonces había un momento en donde estaba solamente el sumo sacerdote y por muy poco tiempo también, era solamente una vez al año que ellos hacían estas cosas. El, el, las veces, cuando se empieza entonces a hablar aquí desde el capítulo 25, por ejemplo, esto es un primer bloque que hay, el capítulo 25, casi hasta el final del 27, están las cosas, ¿verdad? Que van ahí y son 7. Son 7 cosas. Después las de las ropas de los sacerdotes también son 7 cosas que presenta. Entonces, el que está escribiendo acá está haciendo un documento, un detalle, una historia de este libro bien claro para ellos más que para nosotros, ¿verdad? De esa intención de Dios de traerlos a su presencia, pero a la manera que Dios quería. Entonces, por eso es que él le dice a Moisés, tú vas a hacer según el modelo que viste. Cuando Dios invita a Moisés arriba al monte, entonces él le da las instrucciones y él le dice, tú vas a hacer esto según el modelo que vayas a ver. Entonces él iba a ser como una réplica de lo santo, del cielo, de la presencia. El candelabro iba a estar siempre prendido, lo iban a atender en la mañana y en la tarde, y habla del día y la noche. Entonces, por ejemplo, vemos en la historia de Génesis también que dice, y fue el día y la noche del día 1, y fue el día y la noche del día 2. Y entonces lo que está haciendo acá esto, bueno, y la lumbrera, unas lumbreras que siempre están alumbrando, las estrellas que nos alumbran, la creación de él, las 7 velitas del candelabro, todo eso tiene su simbolismo. Y lo que nos invita es a adorar a Dios, a acercarnos a Él, a la manera como Él quiere, a la manera como Él decide. Entonces, vamos a estar pendientes cuando estemos estudiando en estos días que viene sobre el tabernáculo, que no, o sea, quizás si lo hacemos más poquito o pensando en esto, no abrumarnos tanto con los detalles, porque no están ahí para fastidiarnos, ni para que no los leamos. Esa parte de la Biblia no la leemos mucho, sino para apreciar la invitación de Dios y nos acercamos ante Él con humildad a su santidad, empezando en la historia del pueblo de Dios, desde aquí como esa combinación entre lo humano y lo divino, entre Moisés y Dios, entre el tabernáculo y el lugar santísimo y el sumo sacerdote, entre Jesús, hombre, y Dios. Hay una combinación también entre lo humano y lo divino. Y la iglesia.
La iglesia somos nosotros, gente que ya tenemos esa parte, ya participamos de esa naturaleza cuando tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, es muy bonito, es muy impresionante cómo Dios eh, se aventura en realidad a querer habitar en medio del pueblo. Entonces también acuérdense cuando decimos que Dios no habita con el pecado y que Dios y el pecado que están muy separados. Eso es medio verdad. Eso es medio verdad. Porque Dios sí quería estar en el medio de su pueblo, a pesar de que era pecador también. Él le dice a Moisés, construye, edifica el tabernáculo ahí en el medio del campamento. Yo quiero estar en el medio de ustedes y yo quiero que ustedes vengan a mí. Entonces, con purificación y con limpieza y con las cosas que hay que hacer, pero de todas maneras nos llama, nos invita. Entonces, vamos a acercarnos nosotros. Ya hemos leído, hemos citado, mejor dicho, a Hebreos 4 varias veces, pero nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos aquí desde temprano, alabando, estamos cantando, estamos orando en el nombre del Señor Jesús, Señor. Te pedimos. Estamos ahí en la presencia de Dios. No necesitamos ya el edificio, no necesitamos este tabernáculo, no necesitamos el templo en Jerusalén. Estamos nosotros aquí y nos acercamos a Él. Ahí está la presencia de Dios en medio de su pueblo y a la final también en tu corazón. Tú eres templo del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por la vida que tú nos ofreces, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ver eh, nuestra vida, de tu iglesia, del mundo, con tus ojos. Ayúdanos a apreciar el esfuerzo que has hecho desde el principio por acercarte a nosotros, por mostrarnos tu amor y tu misericordia. Te pedimos perdón, Señor, porque fallamos, te ofendemos, pecamos contra ti. Ayúdanos a tener el conocimiento, ayúdanos a crecer en conocimiento, en sabiduría, en fe, para estar cerca de ti, Señor. Y aunque no entendamos, porque no tenemos que entender todo, no podemos entender todo. Aunque no entendamos, ayúdanos a creer, ayúdanos a aceptar y a confiar. Te pedimos entonces la bendición, que bendigas a tu pueblo, donde quiera que esté, a tus hijos, a este grupo que nos reunimos todas las mañanas. Te pedimos que hoy nosotros te podamos alabar y glorificar como tú te lo mereces, Padre. Te amamos mucho, Dios. Te amamos mucho. Te pedimos la bendición a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Gracias.